A veces el fútbol no empieza cuando rueda el balón, sino mucho antes, en ese territorio invisible donde se mezclan rumores, decisiones silenciosas, miradas en Valdebebas y pizarras que solo ve el cuerpo técnico, y ahí es exactamente donde arranca esta historia, en la antesala de un partido que parece rutinario pero que esconde más capas que una cebolla bien cortada. El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Levante y, como ocurre siempre que el escudo blanco aparece en el horizonte, la pregunta no es si habrá espectáculo, sino cómo se construirá desde el primer minuto, con qué piezas, con qué riesgos calculados y con qué mensaje al resto de la liga. Porque una alineación nunca es solo una alineación, es una declaración de intenciones, una negociación entre presente y futuro, entre lo que se quiere ganar hoy y lo que se necesita proteger mañana. El contexto manda, y manda mucho. El calendario aprieta como tornillo sin piedad. Las competiciones se solapan, las piernas pesan y la cabeza todavía más. El Real Madrid llega a este partido con la obligación histórica de ganar siempre, incluso cuando nadie lo duda, y con la necesidad estratégica de administrar recursos sin perder colmillo. El Levante, por su parte, aparece como ese rival incómodo que no tiene nada que perder y que suele crecer cuando el guión lo coloca como víctima. No es el típico equipo que se encierra 90 minutos esperando el milagro, sino uno que sabe morder cuando detecta una distracción, y eso obliga a Madrid a pensar cada detalle de su posible once inicial con la precisión de un relojero suizo. Empecemos por la portería, porque ahí suele estar el primer debate, aunque a veces parezca el último. Todo apunta a que el guardián del arco blanco será el de siempre, ese que transmite calma incluso cuando el estadio entero contiene la respiración. No es solo una cuestión de jerarquía, es de lógica competitiva. En partidos donde se presupone dominio, el portero necesita concentración extrema para no desconectarse, y ahí la experiencia pesa como una losa a favor. Además, cambiar bajo palos en un encuentro que puede tener momentos de falsa tranquilidad sería enviar un mensaje innecesario, casi temerario. El Real Madrid no suele jugar a la ruleta rusa con su portería, y menos cuando cada punto cuenta para mantener la presión en la tabla. La línea defensiva es donde empiezan los verdaderos matices, porque aquí confluyen el estado físico, las rotaciones y el tipo de rival. En el lateral derecho, la balanza se inclina hacia un perfil que combine profundidad con disciplina táctica. El Levante no es ajeno a castigar las espaldas, y por eso el lateral no puede ser solo un velocista entusiasta. Necesita leer el partido como un ajedrecista lee el tablero. La elección probable pasa por alguien que ya conoce bien ese rol, que sabe cuándo subir y cuándo quedarse, y que entiende que a veces el mejor ataque es no regalar un contraataque absurdo. No será la decisión más llamativa, pero sí una de las más sensatas. En el centro de la defensa, el Real Madrid se mueve entre la continuidad y la adaptación. Uno de los centrales es prácticamente fijo por liderazgo y jerarquía, por esa capacidad de ordenar a los demás con una mirada y de aparecer en el área rival cuando nadie lo espera. A su lado, la incógnita tiene más que ver con el ritmo de partidos y la necesidad de repartir cargas. El cuerpo técnico sabe que no puede exprimir siempre a los mismos, pero también sabe que hay partidos donde la fiabilidad es irrenunciable. Todo indica que veremos una pareja que combine experiencia con potencia, capaz de anticipar y de corregir, porque el Levante buscará balones largos y segundas jugadas como quien busca agua en el desierto. El lateral izquierdo abre un pequeño debate interno que dice mucho del momento del equipo. Por un lado, está la opción conservadora, la del jugador que rara vez falla, que no hace ruido y que cumple como un funcionario ejemplar. Por otro, la alternativa más ofensiva, más atrevida, que puede desatascar un partido cerrado con una arrancada o un centro preciso. Aquí entra en juego el plan de partido. Si el Madrid quiere asfixiar desde el inicio, presionar alto y encerrar al rival, la opción ofensiva gana enteros. Si, en cambio, se busca un control más pausado, sin sobresaltos, la seguridad defensiva se impone. Las señales apuntan a un equilibrio, a alguien que sin ser un extremo disfrazado de lateral, aporte profundidad cuando el contexto lo permita. El centro del campo es el corazón de esta posible alineación y, sin exagerar, el lugar donde se decidirá el tono del encuentro. El Real Madrid tiene aquí una riqueza de perfiles que cualquier entrenador envidiaría, pero también un problema delicioso, elegir sin romper la armonía. El mediocentro posicional será clave para evitar que el Levante encuentre transiciones cómodas. Se necesita a alguien que sepa cortar, distribuir y, sobre todo, leer el peligro antes de que exista. No es un rol vistoso, pero es imprescindible, como el bajo en una banda de rock que sostiene todo sin pedir aplausos. A su lado, los interiores marcan la diferencia entre un equipo previsible y uno impredecible. Uno de ellos aportará energía,
recorrido, llegada desde segunda línea y esa sensación de que el partido se le queda corto. El otro será el cerebro, el que baja revoluciones cuando hace falta y la sube con un pase que rompe líneas. Esta combinación no es casual, es casi una fórmula probada, y el Levante tendrá que decidir a quién presionar sabiendo que si aprieta a uno, el otro aparecerá con espacio. Es aquí donde Madrid suele imponer su ley sin necesidad de posesiones eternas, con ataques quirúrgicos que descolocan al rival. Y si ya estás disfrutando de este análisis y te apetece entender el fútbol desde dentro, suscríbete al canal, porque esto es solo el principio y lo que viene en la temporada promete emociones fuertes que no se cuentan en los resúmenes rápidos. La delantera es el terreno de las expectativas y también de las dudas razonables. El extremo derecho parece tener dueño, un jugador que ha pasado de promesa a realidad a base de insistencia y personalidad. Su presencia no solo aporta desborde, sino una amenaza constante que obliga al lateral rival a vivir con miedo escénico. No siempre decide bien, es cierto, pero su impacto va más allá de las estadísticas, porque condiciona todo el sistema defensivo contrario. Sentarlo en un partido así sería más una sorpresa que una rotación lógica. En el extremo izquierdo, la situación es más abierta. El Real Madrid maneja varias opciones, cada una con implicaciones distintas. Está el perfil más vertical, capaz de encarar una y otra vez aunque falle, porque sabe que la siguiente puede ser la buena. También está la alternativa más asociativa, la que se mueve por dentro y genera superioridades con inteligencia. La elección dependerá de cómo se quiera atacar al Levante. Si se busca romper por fuera y estirar al rival, la verticalidad manda. Si se pretende dominar por acumulación de pases y movimientos interiores, la asociación será la clave. Los entrenamientos han dejado pistas, y todo apunta a una apuesta por la chispa, por la capacidad de desequilibrar en espacios reducidos. El delantero centro es, paradójicamente, el puesto que menos debate genera y más análisis merece. No es solo el goleador, es el primer defensor, el que fija centrales, el que descarga de espaldas y el que aparece cuando nadie más se atreve. Su presencia condiciona el comportamiento de los defensas del Levante, que tendrán que decidir si anticipan y se arriesgan o si reculan y conceden metros. En cualquier de los casos, el Madrid sale beneficiado. Además, llega en un momento de confianza que se nota en cada gesto, en cada desmarque, en esa sensación de que el gol está más cerca de lo que parece. No sería descabellado pensar que el partido pase por sus botas, aunque no marque. Más allá de los nombres, lo interesante de esta posible alineación es el mensaje que envía. El Real Madrid no sale a especular, pero tampoco a desgastarse sin necesidad. Busca un equilibrio entre contundencia y control, entre espectáculo y eficacia. El Levante, consciente de ello, intentará aprovechar cualquier fisura, cualquier desajuste provocado por una rotación o una desconexión puntual. Por eso la concentración será tan importante como el talento. Un partido que muchos dan por ganado antes de empezar puede convertirse en una trampa si se subestima al rival, y en el Madrid lo saben mejor que nadie. La estrategia también jugará su papel. Las jugadas a balón parado, por ejemplo, pueden ser un factor decisivo. El Levante suele defenderlas con intensidad, pero el Madrid tiene recursos para castigarlas, tanto en el juego aéreo como en acciones ensayadas que buscan el segundo palo o la frontal del área. Aquí la alineación influye directamente, porque no todos los jugadores aportan lo mismo en estas situaciones. Elegir a un interior con buen golpeo o a un central dominante por arriba puede marcar la diferencia entre un partido controlado y uno que se complica sin aviso. El banquillo, aunque no salga en la foto inicial, es otro elemento clave de esta exclusiva posible alineación. El Real Madrid cuenta con revulsivos capaces de cambiar el ritmo en cualquier momento. Saber que hay piernas frescas y talento esperando su turno permite al entrenador arriesgar un poco más de inicio. Por el contrario, mantener un plan conservador con la tranquilidad de tener soluciones a mano. El Levante, en cambio, suele depender más de su once inicial, lo que convierte los cambios en un momento crítico del partido. Ahí el Madrid suele imponer su profundidad de plantilla, esa ventaja silenciosa que se nota especialmente a partir del minuto 60. No se puede obviar el factor psicológico. Jugar contra el Real Madrid implica un extra de motivación para cualquier rival, y el Levante no será la excepción. Cada duelo individual se vive como una final, cada balón dividido como una oportunidad de demostrar que la diferencia presupuestaria no siempre se traduce en diferencias sobre el césped. La alineación blanca debe tener en cuenta esto, apostando por jugadores con temple que no se dejen arrastrar por la ansiedad ni por la provocación. Un partido así se gana tanto con la cabeza como con los pies. En este punto,
Conviene recordar que las alineaciones no son verdades absolutas hasta que se hacen oficiales, pero el análisis previo permite entender la lógica detrás de cada decisión. El Real Madrid no improvisa, planifica con semanas de antelación, ajusta sobre la marcha y, cuando es necesario, sorprende. La posible alineación ante el Levante refleja esa filosofía, una mezcla de respeto al rival y confianza en los propios recursos. No hay revoluciones innecesarias, pero tampoco inmovilismo. Es una alineación pensada para dominar sin exhibicionismos, para ganar sin dramas. Si estás llegando hasta aquí y te gusta este tipo de contenido que va más allá del resultado final, dale al botón de suscribirte, porque aquí hablamos de fútbol con calma, con contexto y sin prisas, justo lo que a veces falta en el ruido diario. El desarrollo del partido dependerá en gran medida de cómo Madrid ejecute su plan inicial. Si consigue marcar pronto, la alineación cobrará aún más sentido, permitiendo gestionar esfuerzos y controlar tiempos. Si el gol se resiste, aparecerán las dudas y el Levante ganará confianza, obligando a ajustar sobre la marcha. En ese escenario, la flexibilidad de los jugadores elegidos será fundamental. Un interior que pueda jugar más arriba, un extremo que se mueva por dentro, un lateral que se convierta en extremo ocasional. Todo eso está previsto en la elección de los 11. También hay que considerar el mensaje hacia la afición y hacia el vestuario. Cada alineación comunica algo. Apostar por determinados jugadores refuerza su confianza, les dice que el entrenador cree en ellos para partidos donde no hay margen de error. Dejar a otros en el banquillo puede ser una invitación a apretar en los entrenamientos o una simple gestión de minutos. En cualquier caso, el equilibrio interno del grupo es tan importante como el resultado inmediato, y en Madrid suele cuidar ese aspecto con mimo casi quirúrgico. El Levante, por su parte, analizará esta posible alineación buscando puntos débiles, intentando identificar al jugador menos rodado o al que regresa de una carga de partidos elevada. Su plan pasará por incomodar, por romper el ritmo, por convertir el partido en algo incómodo, espeso. El Madrid deberá tener paciencia, evitar caer en la trampa del nerviosismo y confiar en que la calidad, tarde o temprano, se impone. La alineación elegida está pensada para eso, para resistir la incomodidad y golpear cuando el rival baja la guardia. Hay algo casi poético en estas previas, en este ejercicio de imaginar cómo se alinearán 11 camisetas blancas sobre el césped. Es un ritual que se repite cada jornada y que, sin embargo, nunca pierde interés. Porque el fútbol, en el fondo, es una historia que se reescribe cada fin de semana, con los mismos protagonistas y argumentos distintos. La posible alineación del Real Madrid ante el Levante es solo el primer capítulo de ese relato, pero uno fundamental para entender lo que vendrá después. Cuando el árbitro del pitido inicial, todas estas hipótesis se pondrán a prueba. La alineación dejará de ser posible para convertirse en real, y el balón dictará sentencia. Pero hasta entonces, el análisis nos permite disfrutar del fútbol desde otro ángulo, apreciando la complejidad detrás de lo que muchos reducen a 11 nombres en una hoja. El Real Madrid no juega partidos aislados, juega temporadas, juega proyectos, y cada alineación es una pieza más de ese puzzle gigantesco. El final de esta historia, como siempre, dependerá de 90 minutos y de detalles imprevisibles. Un rebote, una decisión arbitral, un momento de inspiración. Pero la base está ahí, en una alineación pensada para competir, para imponer respeto y para recordar que incluso en partidos aparentemente sencillos, el fútbol exige seriedad. El Real Madrid lo sabe, el Levante también, y nosotros, como espectadores, solo tenemos que sentarnos y disfrutar del espectáculo, sabiendo que, pase lo que pase, el análisis previo habrá valido la pena por entender un poco mejor este juego que nunca deja de sorprender. Disfrutar del espectáculo también implica fijarse en esas pequeñas decisiones que no salen en los resúmenes, en los gestos casi invisibles que anticipan cómo se desarrollará todo. Por ejemplo, la forma en la que los jugadores elegidos para esta alineación se distribuyen durante el calentamiento ya ofrece pistas. ¿Quién lidera los randos? ¿Quién habla más de la cuenta? ¿Quién observa en silencio? No es casualidad que los veteranos se coloquen siempre en zonas estratégicas, organizando, corrigiendo, marcando territorio sin necesidad de levantar la voz. Ese liderazgo silencioso es parte esencial del plan y explica por qué ciertos nombres aparecen una y otra vez en este tipo de partidos. También está el detalle del ritmo. Esta alineación no está pensada para un intercambio de golpes constante, sino para imponer una cadencia concreta, casi hipnótica. El Madrid buscará que el balón circule con intención, no por acumular pases, sino para mover al Levante de lado a lado, desgastarlo mentalmente, obligarlo a correr detrás de sombras.
Para eso necesitas centrocampistas que no se escondan, que pidan la pelota incluso cuando el rival aprieta y defensas capaces de iniciar el juego sin rifar el balón. Cada perfil elegido responde a esa necesidad de control que no siempre es evidente, pero que se nota cuando falta. Otro aspecto clave es la comunicación dentro del campo. En partidos así, donde dominio territorial suele ser claro, el riesgo no está en lo que se ve, sino en lo que se descuida. Un mal ajuste en una cobertura, un central que sale tarde, un mediocentro que pierde la espalda por mirar el balón. La alineación prevista incluye jugadores acostumbrados a hablarse constantemente, a corregirse en tiempo real. No es fútbol de laboratorio, es fútbol práctico, de supervivencia competitiva. El Levante intentará aprovechar cualquier segundo de desconexión, y el Madrid responde con experiencia y automatismos. Incluso la disposición ofensiva tiene más capas de lo que parece. No se trata solo de colocar extremos abiertos y un delantero centro esperando centros. Hay movimientos predefinidos, intercambios de posición puntuales, caídas a banda que buscan arrastrar marcas y liberar espacios interiores. Esta alineación permite que, sin cambiar de jugadores, el sistema mutile ligeramente según la fase del juego. A veces será un ataque más posicional, otras una transición rápida tras robo. Esa versatilidad es uno de los grandes valores del once que se perfila. La presión tras pérdida es otro punto donde se notará la mano del plan. El Madrid no puede permitirse perder el balón en campo rival y replegar sin más, porque ahí el Levante se siente cómodo corriendo. Por eso los jugadores elegidos en el medio y arriba tienen buen timing para saltar a presionar, para morder sin desordenarse. No es una presión suicida, es una presión inteligente, diseñada para recuperar rápido o, como mínimo, frenar el contraataque. Ese matiz, que parece menor, condiciona toda la estructura del equipo. Y luego está el factor emocional, que no se mide en estadísticas pero pesa como una mochila llena de piedras. Esta alineación mezcla hambre y costumbre de ganar, una combinación peligrosa para cualquier rival. Hay jugadores que sienten estos partidos como una oportunidad para consolidarse y otros que los ven como un trámite que hay que resolver sin sobresaltos. El equilibrio entre ambas mentalidades es delicado, y ahí el entrenador ajusta con bisturí, no con martillo. Nadie está por estar. Todos cumplen una función específica dentro del relato del partido. Incluso el orden en el que se sientan en el banquillo, quien calienta primero y quien espera, forma parte de esa coreografía previa que acompaña a la alineación. Nada está dejado al azar, aunque desde fuera parezca simplemente fútbol. El Real Madrid entiende estos encuentros como capítulos que no pueden fallar si se quiere llegar al final de la temporada con opciones reales. Por eso, cuando se habla de esta posible alineación ante Levante, no se habla solo de 11 jugadores, sino de una idea de juego, de una forma de entender el oficio. Así, mientras el estadio se llena y el murmullo crece, la alineación deja de ser una lista de nombres para convertirse en una estructura viva, preparada para adaptarse, para resistir y para golpear en el momento justo. Todo está listo, no para que empiece el partido, sino para que el plan se ejecute con la precisión que exige un club acostumbrado a vivir bajo el foco. Y en ese silencio tenso previo al pitido inicial, es donde esta alineación cobra todo su sentido, como una promesa implícita de que, al menos en la intención, nada se ha dejado sin pensar. Esa promesa implícita también se sostiene en algo menos visible todavía, pero igual de determinante, la lectura previa del rival. Esta alineación no nace en el vacío ni se decide solo mirando al propio equipo, sino estudiando con lupa los comportamientos del Levante, sus automatismos, sus manías tácticas y hasta sus momentos de debilidad emocional. El cuerpo técnico sabe perfectamente en qué zona sufre más cuando tiene que defender en bloque bajo, qué tipo de delantero le incomoda, qué perfil de extremo le obliga a desordenarse. Por eso los jugadores elegidos no encajan solo entre ellos, sino también como llaves específicas para cerraduras muy concretas. Por ejemplo, el hecho de contar con un centrocampista capaz de romper líneas conduciendo no es casual. El Levante tiende a bascular bien cuando el balón circula de forma horizontal, pero se descompone cuando alguien rompe por dentro y obliga a saltar ayudas. Ahí es donde esta alineación cobra un sentido aún más profundo, porque no depende únicamente del pase, sino de la amenaza constante de la conducción. No hace falta hacerlo 10 veces, basta con hacerlo 1 o 2 para sembrar la duda, para que el rival empiece a recular medio metro más de la cuenta. En el fútbol, ese medio metro es oro. También hay un trabajo psicológico previo que se refleja en los nombres escogidos. Jugadores que no se esconden cuando el partido se atasca, que no piden el balón solo cuando todo fluye, sino también cuando el contexto se vuelve incómodo.
Esta alineación incluye perfiles que asumen la responsabilidad de fallar si es necesario, porque entienden que el riesgo forma parte del control. Frente a un rival que buscará aprovechar cualquier error para crecerse, esa mentalidad es clave. No se trata de jugar sin miedo, sino de jugar sabiendo exactamente a qué se expone uno. La disposición defensiva, incluso sin balón, está pensada para no romperse. El Madrid no quiere un partido, valga la redundancia. Quiere líneas relativamente juntas, distancias cortas entre centrales y mediocentro, y laterales que sepan cuándo cerrar por dentro. Por eso, aunque pueda parecer que la alineación apuesta por el ataque, en realidad hay un equilibrio muy medido. Cada jugador ofensivo tiene detrás una cobertura prevista, un compañero que sabe cuándo compensar. Es una red de seguridad invisible que permite asumir riesgos sin caer al vacío. Otro detalle interesante es cómo esta alineación gestiona los tempos emocionales del encuentro. Hay jugadores que saben enfriar el partido con una falta táctica discreta, con una posesión larga, con un gesto que corta el ritmo. Otros, en cambio, son especialistas en acelerarlo cuando detectan cansancio o desorden. La combinación de ambos tipos no es accidental. El Levante intentará agarrarse a cualquier fase de caos para sentirse vivo, y el Madrid responde con control emocional tanto como con control del balón. Incluso el lenguaje corporal cuenta. Hay futbolistas que transmiten seguridad simplemente por cómo se colocan, cómo piden la pelota, cómo se giran antes de recibir. Esta alineación está llena de esos pequeños detalles que no salen en las estadísticas, pero que construyen autoridad. El rival lo percibe, aunque no siempre sepa explicarlo. Esa sensación de que cada error puede ser castigado, de que no hay respiro. No es arrogancia, es presencia. La posible alineación también tiene en cuenta escenarios alternativos sin necesidad de cambiar piezas. Si el partido se atasca por dentro, los extremos pueden abrir más el campo. Si el Levante se hunde demasiado, los interiores pueden llegar más al área. Si el rival adelanta líneas de forma inesperada, hay velocidad suficiente arriba para castigar el espacio. Todo eso está contemplado en la elección de perfiles, no en improvisaciones de último minuto. Es una alineación pensada para responder, no para reaccionar tarde. ¿Y hay algo más? Quizás lo más importante, la sensación interna de que este partido importa. Porque en una temporada larga, los encuentros que parecen sencillos suelen ser los que más se complican si se afrontan con ligereza. Esta alineación transmite lo contrario, una seriedad casi solemne. No hay concesiones al romanticismo ni experimentos gratuitos. Hay respeto por el rival y respeto por la competición. Eso, en el Real Madrid, no es negociable. Todo ese entramado de decisiones, matices y lecturas se condensa en esos 11 nombres que, todavía en este punto, siguen siendo una posibilidad. Pero una posibilidad muy estudiada, muy trabajada, casi inevitable. Mientras el ambiente sigue cargándose de expectativa y el ruido de fondo crece, esta alineación permanece como una estructura mental ya activada, lista para ejecutarse. No ha empezado nada aún, pero todo está preparado para que, cuando lo haga, no haya excusas, ni sorpresas innecesarias, ni espacio para el azar mal entendido. Solo fútbol pensado con antelación, que a veces es la forma más elegante de imponerse.